Amor en tierra indómita. Capítulo 4. Tercera parte. De pronto se sintió irritado. No iba a permitir que ella pusiera a prueba su férrea disciplina. Pero demonios, qué mujer más exasperante. Y qué tentación. Lo único que deseaba en ese momento era besar su ceño arrugado hasta hacer desaparecer esa mueca de disgusto y poseerla con todo el calor y las ansias de su cuerpo. Si ella llegara a intuir lo que pasaba por su mente, posiblemente se asustaría. No podía imaginar cuán atractiva le resultaba a su esposo, ni el impacto que su semidesnudez provocaba en él. De haber sabido que estaba a punto de ser lanzada sobre la primera manta al alcance, seguramente no se habría atrevido a fruncir el ceño con tanta indignación. «Deja de sacudir la cabeza», ordenó con voz enronquecida. «Solo intentaba hacerte entender, con la mayor claridad posible, que no te tengo miedo. Lo que sucede es que no esperaba encontrarte aquí. Me has tomado por sorpresa. Y, la verdad, tus modales me inquietan mucho». Terry no pudo evitar sonreír. «¿Acaso las buenas formas no te parecen importantes?», preguntó Candy, abriendo los ojos en un gesto de asombro. «No». «¿No? Pues deberían». «¿Por qué?» «¿Por qué?», repitió ella. De nuevo su mente se quedó en blanco. La manera en que Terry la miraba, con tanta calidez y ternura reflejada en sus ojos, la hizo olvidar por completo de qué estaban hablando. Avanzó un paso hacia él. «Eres un hombre muy desconcertante», murmuró. «Pero si quiero seguir manteniendo algo de cordura, voy a tener que esforzarme en comprenderte. Asegúrate de que el esfuerzo valga la pena, Terry». Y después, como una simple observación sin mayor relevancia, añadió: «Ahora puedes soltarme». Él no tenía la menor intención de dejarla ir, y como estaba habituado a imponer su voluntad, desatendió su petición. La suavidad de su piel, tersa como la de un ángel y brillante bajo la luz de la luna como oro, era una delicia para sus manos ásperas y curtidas. Terry entornó los ojos y la observó durante un instante, preguntándose cómo era posible que semejante joya hubiera escapado a las atenciones de otros hombres hasta ahora. «Nunca has sido cortejada por otros hombres». «Estuve prometida a un marqués, pero murió antes de que yo tuviera la edad suficiente para casarme. Nunca lo conocí en persona, ni a él ni a otros en realidad. Mi padre no permitía que ningún hombre se acercara a sus hijas, especialmente a Violet», explicó. «Ella es la más bonita de todas». «El marqués al que estabas prometida murió en combate». «Murió en la cama». «¿En la cama?» «Fue algo trágico», señaló Candy abruptamente, sin rastro de humor. «No tiene gracia». «Caray, solo un inglés puede morir en la cama». A ella le pareció un comentario demasiado simple como para discutirlo. «¿Podrías dejar de apretarme los brazos?» Terry aflojó la presión. «¿Aún sigues sintiendo pudor?» «Un poco». «No quiero que sientas ninguna vergüenza. Eso debe terminar de inmediato». Ella se echó a reír, pero pronto comprendió que él hablaba completamente en serio. «¿Te das cuenta de lo arrogante que eres?» No esperó respuesta.
Tengo frío otra vez. Si me sueltas, podré terminar de vestirme. No hay necesidad de vestirte. Vamos a la cama. No fue tanto lo que dijo, sino el modo en que lo dijo, lo que la llenó de pánico. En su voz había una autoridad imponente y su cuerpo parecía tan tenso como el de un guerrero que marcha al combate. Candy intentó deliberadamente interpretar sus palabras de manera equivocada. ¿Juntos? Desde luego. ¿Ahora? ¿Quieres ir a la cama ahora? Terry comenzaba a detestar esa maldita palabra. Sí, ahora. Yo preferiría no hacerlo. Y yo preferiría que lo hicieras. Ya deberías haberte dado cuenta de que no me asustas, Terry. No quiero herir tus sentimientos, pero debo ser sincera contigo. No querrás imponer tus atenciones a alguien si no las desea. Un momento. ¿Qué estás haciendo ahora? Te estoy colocando el tartán de los Granchester. Dejarás de alejarte cada vez que me acerco. Es condenadamente irritante. Y apártate el pelo de la cara. Quisiera que me dejaras en paz. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Porque ese hombre no podía entender. Decidió intentar explicárselo de nuevo. Terry, no tengo experiencia. Estaba segura de que no hacía falta añadir más. Él tendría que notar la preocupación en su voz, verla en sus ojos y percibir el temblor que recorría su cuerpo. Cualquier hombre sensible y decente trataría de calmarla. Yo sí. ¿Y eso es todo?, exclamó Candy. Se supone que debo sentirme mejor porque tú tienes experiencia. ¿Necesitas que te consuele?, preguntó él, claramente sorprendido, solo de considerar esa posibilidad. Ni su respuesta ni su reacción fueron bien recibidas por Candy. La frustración crecía en su interior hasta el punto de sentir deseos de gritar, pero sabía que no serviría de mucho. De modo que en lugar de eso, respiró hondo, tratando de calmarse. Tampoco surtió efecto alguno. Sí, lo cierto es que espero que me consueles y me des tu apoyo. Terry ya intuía que ella podría decir algo como eso, y por primera vez en mucho tiempo, tanto que ya ni siquiera lo recordaba, no supo qué decir. Hasta ahora, ninguna otra mujer le había pedido algo semejante. Simplemente se habían entregado a él. Muchas se le habían ofrecido y, si él estaba de humor, algo que sucedía casi siempre, aceptaba. Pero nunca había tenido a una virgen entre sus manos. Si alguna lo hubiera sido, jamás habría compartido el lecho con ella. Al pensarlo ahora, se veía obligada a reconocer que las mujeres con las que había estado estaban muy versadas en el arte de complacer a un hombre. A decir verdad, la mayoría tenía mucha más experiencia que él. No obstante, todas se habían ido con una sonrisa en los labios. Pero esa delicada dama que tenía frente a él era diferente. Era su esposa, la mujer que llevaría su nombre y que daría luz a sus hijos. Debía respetarla y hacer todo lo posible para disipar sus temores. Pero la realidad era que no tenía ni idea de cómo manejar las necesidades emocionales de una mujer. Pero pensaba que, si lo intentaba, podría aprender algo al respecto, si se esforzaba un poco en prestar atención. No, estaba equivocado, se corrigió Terry tras pensarlo mejor. En verdad, nunca se había detenido a observar lo que otros hombres hacían con sus esposas. Ni siquiera se había fijado en cómo actuaba su hermano Albert. ¿Qué podía hacer en este caso? No podía decirle simplemente que tenía que aguantarse.
Casi con toda seguridad, ella se echaría a llorar. Y él no tenía la menor idea de cómo hacer para que parara. Su hermano tenía por costumbre irse cada vez que su mujer se echaba a llorar, y solo volvía cuando ella se había calmado lo suficiente como para razonar. Pero no, en este caso, imitar a Albert no iba a funcionar. Jamás conseguiría acostarse con ella si se marchaba ahora. Lo único que lograría sería que Candy pensara que se le había concedido una especie de indulto. Supo entonces que solo había una salida de aquel enredo, una única vía. Tendría que ayudarla a deshacerse de esas absurdas inquietudes, aunque le tomara años. Elevó una plegaria a Dios un tanto insólita. Comprensión. He decidido ofrecerte consuelo y apoyo. ¿De verdad? Ella parecía atónita. Así es, pero primero deberás explicarme en qué consiste esa tarea. Puedes comenzar. La instó. No es el momento para bromas, Terry. No estoy bromeando. ¿Hablas en serio? El gesto adusto del hombre le indicó que no toleraba que se pusiera en duda su palabra. Ella se apresuró a tranquilizarlo. Sí, claro que hablas en serio. Eres un señor por todos los santos. Jamás mentirías. ¿Me lo vais a explicar o no? Ella asintió, pero permaneció en silencio. Candy. Estoy pensando, exclamó. Tu impaciencia me pone nerviosa. Es difícil explicar cómo se ofrece consuelo y apoyo. No quiero echarlo a perder. Se quedó en silencio durante lo que a él le pareció una eternidad. No lograba comprender por qué tardaba tanto. Por el amor de Dios, no le había pedido que resolviera un enigma imposible. ¿Por qué actuaba de esa manera? Francamente, no sabía cuánto tiempo más podría aguantar sin tocarla. ¿Acaso no se daba cuenta del efecto que tenía en él? No, claro que no. Estaba completamente absorta en sus pensamientos sobre el consuelo y el apoyo. Cualquiera diría que había perdido la capacidad de hablar. Además, también parecía haber olvidado que estaba casi desnuda. Algo que él tenía muy presente. En un momento en que Candy dejó caer sin querer la túnica que sostenía contra su cuerpo, pudo apreciar la delicada curva de sus senos. Desviar la mirada le resultó casi imposible. De repente se dio cuenta de que si no la cubría de inmediato con el tartán, perdería por completo su autocontrol. No podría evitar que sus dedos se deslizaran por esa piel suave y tentadora, con delicadeza por supuesto, y luego rasgaría de un tirón esa túnica tan ligera como una pluma. Sin duda, en ese momento, ella dejaría de lado cualquier pensamiento sobre afecto y comprensión. Terry se apresuró a envolverla con el tartán. Lo sostuvo doblando una de las puntas sobre el hombro de Candy y luego lo extendió hasta ocultar por completo su pecho. Finalmente, lo aseguró con el cinturón de cuerda que había traído consigo. Intencionadamente rozó con el dorso de la mano su piel desnuda, no una vez ni dos, sino tres, mientras la vestía, y sintió como si las llamas del infierno lo hubieran abrasado vivo. No obstante, envolverla con el tartán no sirvió para aplacar su deseo primitivo. Todo lo que anhelaba en ese instante era desgarrar el tartán y la túnica. Por supuesto, no lo hizo. Se quedó mirando fijamente hacia el frente. Me complace ver que te has parado a pensar en eso. ¿Así? Claro está. Clavó la vista en ella con intensidad. ¿Y en qué crees que estoy pensando exactamente?
en el apoyo y en el consuelo. Él se echó a reír. La muchacha no habría entendido qué encontraba tan gracioso y que el demonio lo llevara. Posiblemente tendría que confesárselo. Aún no me has explicado qué es lo que esperas de mí. Cuando eras niño, ¿acaso no tuviste una madre que...? Mi madre murió. Lo lamento. ¿Por qué? Porque siento que muriera. ¿Y tu padre? ¿Nunca te dio apoyo o te consoló alguna vez? No. ¿Y por qué no? También murió. Por eso. Entonces, ¿no tenías a nadie a quien acudir cuando eras un niño, Terry? A Albert, mi hermano. Convino, encogiéndose de hombros. ¿Te consoló o te ofreció su apoyo alguna vez? Por el amor de Dios, no. Exclamó incómodo ante la sola idea. ¿No tenías a nadie que se ocupara de ti? Él volvió a encogerse de hombros. Mi madrastra, Sara. Pero no estaba en condiciones de darme consuelo, ni siquiera a su propio hijo, Neil, para ser sincero. La muerte de mi padre la devastó, y desde entonces vive en un duelo permanente. Ni siquiera puede regresar a mis tierras. Su dolor es inmenso. Debió de amar mucho a tu padre. Desde luego que sí, contestó él con impaciencia. Realmente nos tomará mucho tiempo esto del consuelo y el apoyo. ¿Cómo, en el nombre de todo lo que es sagrado, podía tener una respuesta para semejante pregunta? No lo creo, respondió con firmeza. Bueno, verás, prosiguió, armándose de paciencia. Algunos esposos dan suaves palmaditas en el hombro de sus esposas cuando se acercan a ellas para mostrar que se preocupan por sus sentimientos. Eso era precisamente lo que hacía mi padre constantemente, pero pensándolo bien, no estoy segura si lo hacía para apoyar a mi madre o para expresar su cariño. Sacudió los hombros con un gesto ligero. Intentar explicárselo sería más complicado de lo que había previsto. Buscó otro ejemplo. Quizá otros esposos abracen a sus esposas y... ¿Y tú qué prefieres? ¿Cómo? Repitió la pregunta de forma brusca y con impaciencia. ¿Quieres que te abrace? Ese hombre no tenía remedio. El afecto debía brotar del corazón y era indispensable que Terry lo experimentara para poder demostrarlo. Candy estaba convencida de que amar era una habilidad que se adquiría con la experiencia tras haber sido objeto de cariño y cuidado familiar. Si no estuviera tan atemorizada por lo que ocurriría esa noche, seguramente podría habérselo explicado mejor. Pero en aquel instante no alcanzaba ni a recordar siquiera el nuevo nombre que llevaba. Esto no es como aprender una lección. Tiene que ser auténtico, natural y... No pudo seguir, pues ya no sabía más que decir. No tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo, ¿verdad? Candy dejó escapar un largo suspiro. No, la verdad es que no. A Terry eso no le pareció gracioso. Entonces, ¿por qué demonios estamos aquí parados? Yo no me había dado cuenta de lo impaciente que estabas. Y yo... ¿Pero qué haces ahora? Estoy sacando tu cabello de debajo del tartán. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Siempre haces lo que quieres, ¿no es cierto? Si de verdad hiciera siempre lo que quiero, ya estarías acostada boca arriba. Ella dejó de intentar apartarle las manos. A esas alturas ya no veía sentido en seguir oponiéndose. La verdad era que no podía impedir que él la tocara. La superaba tanto en tamaño como en fuerza. Pese a ello, decidió conservar el poco orgullo que le quedaba
haciendo como si aún tuviera el control de la situación. Él no se detuvo y sus manos, para su sorpresa, resultaron inesperadamente suaves cuando la acariciaron por los lados del cuello. Un escalofrío de placer recorrió su espalda, aun cuando aquella sensación le resultaba desconcertantemente agradable. Lo que más le sorprendió y complació fue notar que, en lugar de reprocharle por todo lo que le disgustaba, él mismo se encargaba de corregirlo. De pequeña había escuchado miles de veces las críticas sobre todo lo que hacía mal, y bien sabía Dios que siempre parecía haber algo que corregir, y había tenido que acatar cada orden que le daban para enmendar sus errores. Estaba convencida de que con Terry no sería diferente. ¿Cuánto tiempo le llevaría darse cuenta del patrón y caer en la misma dinámica que su familia, padres, hermanos y hermanas? Pero Terry no estaba dispuesto a esperar más. La tomó de la mano y la condujo hacia la cama que había preparado. Se sorprendió un poco al ver que ella no hacía el menor intento de resistirse. «Debo decirte que no estoy muy presentable», dijo Candy de repente, con un tono brusco. «No me preocupa tu aspecto». «¿De verdad?» «Claro que no». Candy se quedó pensando en lo que había dicho por un instante, hasta que se percató que avanzaban en dirección al campamento. «¿A dónde vamos?», preguntó, con el pánico claramente asomando en su voz. Terry lo percibió de inmediato. Dios, cómo detestaba tener que ser paciente. ¿Acaso todas las vírgenes eran tan difíciles de tratar? ¿Qué puedo hacer para acabar con ese temor absurdo que tienes? Puedes empezar por no ser tan impaciente conmigo. No es un temor absurdo. Responde. ¿Podrías decir algo que me hiciera sentir algo más agradable y tranquilizador sobre nuestra unión? Terry pensaba en mil cosas que podría decirla, pero todas giraban en torno a su propia conveniencia. Tu silencio es preocupante, susurró Candy. No voy a matarte, por el amor de Dios. Eso es todo lo que tienes para decirme. Que no me vas a matar. Me siento aliviada. Él sonrió al advertir el reproche en su voz. Al final te gustará, ya lo verás. La forma en que lo miraba le dejó claro que ella no le creía en absoluto. Sin embargo, seguía caminando a su lado, y eso por ahora era lo único que a él le importaba. No es tan complicado, ¿verdad? No, no lo es. Dudo de que llegue a gustarme, murmuró ella, al llegar cerca del lugar donde los soldados habían decidido pasar la noche, cuidando de que nadie más la oyera. Aún así, quiero tener hijos. Me pregunto, ¿cómo pensabas tenerlos entonces? Ella ignoró el sarcasmo que llevaba consigo su comentario. ¿Y tú? ¿Quieres tener hijos? Claro. ¿Por qué crees que me casé contigo? No lo sé. Me dijiste que me lo explicarías después de la boda. Lo haré más tarde. Cualquier otra mujer podría haberte dado hijos. ¿Por qué elegiste casarte conmigo? La conversación se interrumpió de golpe y se quedaron frente a frente en medio del claro. Candy miró a su alrededor, observando a los soldados que fingían dormir sobre sus mantas, y en el centro de ese círculo que formaban, una cama vacía hecha con otro tartán. El pánico la invadió. De verdad, esperaba que se acostara allí a la vista de todos. No cabía duda de que sí. Estaba claro que su marido no tenía la menor idea de lo que una mujer necesitaba. No podía armar un escándalo. Si lo hacía, los hombres escucharían cómo reprendía a su líder, y eso solo serviría
para avergonzarla a ella e irritarlo a él. No sabía qué hacer, pero no iba a permitir que la tocara con sus hombres a tan poca distancia. No obstante, Terry no parecía dispuesto a esperar mucho más. Su postura era rígida, su gesto tenso. Ahora que lo pensaba, ¿acaso no le había concedido suficiente tiempo para que calmara sus temores? Había hecho lo posible por tranquilizarla, o al menos lo había intentado, y no podía imaginar que otro hombre llegara tan lejos solo para complacerla. Aquella certeza la hizo sonreír. Por Dios, claro que sí, la había complacido y ella ni siquiera se había dado cuenta. Suspiró. Quizás su esposo no era tan terrible después de todo. No habría sido muy juicioso discutir con él en ese momento, pensó. Sería mucho más ventajoso valerse de su astucia. Si jugaba bien sus cartas, él no notaría lo que estaba planeando. Aprovechando que Terry estaba a punto de quitarse las botas, le tomó la mano, se inclinó para recoger la manta que estaba en el suelo y le susurró suavemente: «Ven conmigo, por favor». ¿Y ahora qué ocurre?, gruñó él. En Inglaterra, la novia es quien debe preparar el tálamo nupcial. Es una tradición. Estaba segura de que él no la creía. Se alejó antes de que pudiera detenerla. Se detuvo al borde del claro para lanzarle una sonrisa provocativa y siguió caminando. Terry no se movió. Permaneció allí con las manos en las caderas, mirándola hechizado, con la vista clavada en el sensual balanceo de sus caderas. Luego comenzó a contar hasta 10. Al terminar, no sabía si dejar marchar a esa mujer insufrible o ir tras ella, atraparla y hacerle el amor con una pasión salvaje. Jamás había escuchado hablar sobre esa tradición. El aguzado comentario lo hizo Alex. El guerrero estaba sentado con la espalda apoyada en un árbol y las piernas extendidas. La frustración de Terry encontró su objetivo en Alex. Una palabra más y te aseguro que será lo último que digas. Alexander pasó por alto la advertencia. ¿No crees que es hora de que duermas antes de que llegue el amanecer? Terry avanzó amenazante hacia su amigo y de inmediato Alex se enderezó. La muchacha solo busca un poco de intimidad, Terry. Por eso se ha llevado tu manta. Ya lo sé, concedió. En realidad, no lo sabía. No había tenido en cuenta ese pequeño detalle, pero no pensaba reconocerlo ante su amigo. Se fue sin más y alcanzó a su mujer cerca de la orilla. Le irritó comprobar que habían caminado en círculo hasta el mismo punto de inicio. Dime una cosa, Candy. La idea era hacer la cama en Inglaterra.